Bueno, otra vez, buenas tardes a todos. Vamos a terminar el día de hoy la práctica referente a procesamiento de muestras sanguíneas y tomamos como modelo tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas y paludismo. Hemos visto hasta ahora algunos métodos. La semana pasada empezamos a ver los métodos de diagnóstico asociados a tripanosomiasis americana. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pequeña remembranza de estos métodos. Entonces, vamos a ver por aquí. Frida Victoria, ¿está por aquí? Frida Victoria, ¿no está? A ver si me escucho. Sí se escucha, maestra. Ah, ok. Bueno, entonces no. Florencia. ¿Sí? Déjenme conectar un cable, si no. A ver, Florencia, ¿me puede recordar algunos de los métodos que vimos para procesar muestras sanguíneas? ¿No? Sí, era el de, ay, bueno, ahorita me acuerdo de uno que era el de gota, ay, es que no quiero hacer un oso. A ver, descríbalo. ¿Cómo recuerda cómo era, cómo se hacía o algún método? A ver, vamos a ver. O alguien que me escriba o me diga el nombre de algún método que se utiliza para buscar parásitos en muestras sanguíneas. El frote sanguíneo y la gota gruesa. El frote sanguíneo y la gota gruesa. ¿Alguien recuerda qué diferencia había o cuál era la ventaja del frotis sanguíneo sobre la gota gruesa? ¿Qué ventajas nos podría dar? Que Maestra. podíamos saber, ay, perdón. Sí. No, tú di, Caro. Tú. Bueno, yo digo una, que se podía saber la morfología del parásito. Ajá, exactamente, sí. Déjenme, de una vez voy a aprovechar para... Ajá, muy bien, Betty. ¿Y Carolina? Yo iba a decir que en el frotis se ven las alteraciones celulares y en la gota no. Ajá, muy bien, exacto, sí. ¿Y cuál sería una ventaja de revisar la gota gruesa o de realizar la gota gruesa?
Bueno, es importante que revisen. Ahorita vamos a recordar estos métodos. Si queda alguna duda, pues no la dejen pasar, ¿sí? De una vez aprovecho, la siguiente semana vamos a hacer en la hora de... es que no sé qué me suena aquí. Vamos a hacer un repaso, pero vamos a hacer un ejercicio y preguntas. Esto previo al examen de laboratorio que será en 15 días. Esa fecha sí ya no la podemos cambiar. Entonces, como va a ser más que nada de métodos de diagnóstico, es importante que no nos quedemos con dudas. Si tienen dudas, pues espero las podamos resolver y revisar el siguiente lunes, ¿sí? Aquí se trata de que aprendamos al menos el fundamento, ya que no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Viendo cómo va avanzando el semestre, pues no lo vamos a poder hacer, pero que sí se quede claro el fundamento. Y antes de continuar, quisiera que alguien me dijera si recuerdan, a ver, déjenme, Escamilla, listo. ¿Alguien recuerda cuál era la aplicación que tenía el senodiagnóstico? ¿En qué consistía? ¿Cuándo lo podíamos utilizar o algo así? Para empezar de ahí el tema en el que nos quedamos la semana pasada. Pues es en donde... Bueno, vamos a... Sí, Michelle. Es en donde se dejaba picar a la persona sospechosa por un insecto para ver si, después del periodo de incubación, para ver si en el insecto había fases del parásito en sus heces. Ajá. Ajá. Bueno, lo importante del senodiagnóstico es que vamos a utilizar el transmisor, el insecto transmisor, el insecto vector, ¿verdad? Vimos, como estamos en esta práctica enfocándonos a dos parasitosis que es Chagas y paludismo, pues el ejemplo lo vimos con Chagas, pero el senodiagnóstico se puede utilizar para otras parasitosis y luego lo vamos a ver en el caso de teoría, algunos otros ejemplos. Pero efectivamente lo relevante de aquí es que se utiliza el insecto para que pique al hospedero, en este caso al humano, porque estamos hablando de enfermedades en humanos, para que adquiera el parásito. Y luego se revisa el transmisor. Y para el caso de Chagas, pues se revisa la materia fecal, que es donde vamos a encontrar los estadios parasitarios. Muy bien, Michelle, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Nos habíamos quedado, habíamos comenzado más bien a ver Chagas y vimos, bueno, algunas características que también ya las vimos en teoría y justamente íbamos a revisar el diagnóstico. Pero para poder terminar el tema de teoría, al menos de Chagas, nos quedamos aquí. Ya habíamos visto la cuestión de la transmisión y todo. Y vamos a ver el ciclo. Entonces vamos a aprovechar para revisar esto y repasar los métodos de diagnóstico. Vamos a ver cuál de todos ellos utilizaríamos. Ese examen en fresco de sangre, el frotis, la gota gruesa, luego se tiñen, métodos de concentración, el método de Stroud, el cultivo, el senodiagnóstico, inoculación de animales, etc. Entonces, antes de continuar con el tema del laboratorio, quiero que veamos el ciclo y ustedes me van a decir ya en relación al cuadro clínico cuáles métodos utilizarían. Y vamos a ver dos videos cortitos relacionados al ciclo. Bueno, aquí rápidamente se los voy a describir, pero vamos a ver unos videos. Bueno, entonces tenemos que el transmisor en Chagas va a ser un insecto. En este caso es la chinche que ya la semana pasada nos mostraron en vivo y a todo color el maestro José Luis y la maestra Norma, ¿verdad? En donde vimos su probóscide.
que es este tubo dentro del cual hay una hipofaringe. Ay. Entonces, este insecto es un parásito hematófago, chupa sangre. Cuando chupa sangre, se distiende su abdomen y se llena tanto que defeca. En la zona de picadura van a quedar, o debe de quedar, el estadio infectante para el humano, que es el tripomastigote metacíclico. Este va a entrar a través de la piel, en la herida que dejó cuando nos rascamos o cuando el insecto camina y desplaza con sus patas las heces a la herida, ¿sí? Es el principal mecanismo de infección. Cuando un insecto, pues en el humano se han desarrollado nuevos estadios, que son dos, uno intracelular y uno extracelular. Uno intracelular que se va a llamar amastigote y que el conjunto de amastigotes que son intracelulares, es decir, que van a estar al interno de una célula de diferentes órganos, a ese conjunto de amastigotes se le ha denominado nido de amastigotes. En algún otro momento de la historia se le llamó nido de Leishmanian, pero bueno, para fines ahora vamos a llamarle nido de amastigotes. Entonces, cada uno de estos puntitos o cada una de estas células que vemos aquí es un amastigote. Este es el núcleo de una célula, en este caso es un cardiocito de ratón, ¿sí? Entonces vean aquí la gran cantidad de amastigotes que miden de 2 a 4 micras. Estos salen a la sangre y forman un siguiente estadio que es extracelular, que es el tripomastigote. Ya vimos las diferencias morfológicas que hay entre ellos. Ese tripomastigote puede entrar nuevamente a una célula y transformarse en amastigote. Y esto puede continuar, ¿sí? En la sangre debe haber tripomastigotes que son los que van a infectar a la chinche para que en ella ese tripomastigote se transforme y se divida, se transforma en epimostigotes y nuevamente va a ocurrir el ciclo o la formación de tripomastigotes metacíclicos, ¿sí? Bueno, vamos a ver, para quitar los anuncios, vamos a ver lo que ocurre en el insecto. El ciclo de vida de Trypanosoma cruzi en el insecto. La contaminación del insecto conocido popularmente como vinchuca ocurre cuando éste pica un vertebrado infectado e ingiere formas tripomastigotes sanguíneas que son conducidas a la porción anterior del estómago. En su nuevo ambiente, los tripomastigotes se diferencian en epimastigotes y algunas formas esferomastigotes. Luego las formas epimastigotes llegan al intestino, donde se multiplican por división binaria y se adhieren a las membranas perimicrobilares secretadas por las células intestinales. Esta adhesión ocurre predominantemente por la región del flagelo. Luego, los epimastigotes se sueltan y se mueven a una región específica del insecto, el recto. En la región posterior del tubo digestivo, los epimastigotes se diferencian en tripomastigotes metacíclicos. Estos adhieren al epitelio del recto y al saco rectal del insecto. Cuando se sueltan del epitelio, pueden ser eliminados junto con la orina o las heces luego de que el insecto se alimente. El ciclo de vida de Trypanosoma cruzi en el hombre. La contaminación del huésped vertebrado
ocurre cuando un triatomino infectado defeca sobre la piel luego de alimentarse de sangre. En las heces del insecto se encuentran las formas infectivas de Trypanosoma cruzi, que se denominan tripomastigotes metacíclicos. Estas formas presentan gran movilidad y pueden penetrar en el organismo por escoriaciones o lesiones en la piel o por las mucosas y llegar a la corriente sanguínea. El tripanosoma puede infectar diferentes tipos celulares como macrófagos, células musculares, células epiteliales o neuronas. En este ejemplo vemos un tripomastigote adherido a la membrana de un macrófago, iniciando el proceso de internalización vía fagocitosis. En esta zona ocurre el reclutamiento de lisosomas que se funden a la vacuola parasitófora en formación. La forma tripomastigote dentro de la vacuola se transforma en la forma mastigote. Esta forma lisa la membrana de la vacuola y en el citoplasma de la célula se multiplica por divisiones binarias sucesivas. Las formas amastigotes pueden ocupar todo el citoplasma de la célula hospedadora. Luego, las formas amastigotes inician su diferenciación a tripomastigotes que muestran un movimiento constante e intenso. Los tripomastigotes son liberados al espacio extracelular cuando la membrana celular se rompe. Los parásitos liberados infectarán nuevas células. Bueno, entonces, en el humano va a haber un estadio intracelular, como ya vieron ahí. Aquí es importante para lo que vamos a ver a continuación, que ya vimos, que recordemos. Lo vimos la semana pasada en laboratorio, pero lo voy a recordar un poquito aquí. Bueno, en Chagas, recordemos que puede haber la fase aguda y la fase crónica. Pero esta parasitosis tiene una fase aguda muy corta que puede ir después de 14 días de que ocurrió la picadura del insecto y que nos dejó el tripomastigote metacíclico. En esos primeros días, pues, los tripomastigotes van a ser reconocidos por principalmente macrófagos, ¿verdad? Y va a ocurrir lo que acaban de ver ahí, y eso ocurriría en la piel, en la zona de picadura. Esos tripomastigotes, como estamos pensando en la fase aguda, pues ya ocurriría lo que vieron en el video. Salen, vuelven a entrar a otra célula y este ciclo se puede mantener en promedio 2 meses. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo del hospedero y de la cepa de Trypanosoma cruzi que esté parasitando al hospedero y del sistema inmune del hospedero. Pero hay algo importante. Después de mucho tiempo, esto no ocurre tan frecuente. Pueden salir incluso mastigotes e infectar nuevas células, células que están cercanas ahí, ¿sí? Entonces, porque si los tripomastigotes salen con mucha frecuencia, pues eso estaría destruyendo muchas células,
pero además el sistema inmune probablemente sí pudiera reconocer más rápidamente a los tripomastigotes y eliminarlos y resolver la enfermedad, pero en la mayoría de los casos eso no ocurre. Entonces entra en la etapa crónica en donde los amastigotes están infectando nuevas células y esto tiende a manifestar síntomas incluso 10 o más años después de que ocurrió la picadura. Y eso lleva a lo siguiente. Entonces tenemos una fase aguda en la cual puede o no haber síntomas y por lo tanto ser asintomáticas. Si hay síntomas, se van a producir primero lo que se conoce como un chagoma de inoculación, que bueno, no está mostrado en esta diapositiva, que es una úlcera en la piel, en la zona de picadura. Y ahí vamos a encontrar, bueno, ahorita ustedes me van a decir qué encontraríamos. En esa zona de la picadura, es decir, si aquí picó el mosquito en este hombro, se va a formar como una pequeña úlcera, bueno, a veces no tan pequeña, y eso se le llama chagoma de inoculación, que es una úlcera en donde entraron los tripomastigotes. Esos tripomastigotes pueden ser reconocidos localmente e introducirse y transformarse en amastigotes, ¿sí? Bueno, pero también puede producirse en esos primeros meses, de esos 14 a 2 meses, que esos tripomastigotes invadan o vayan más allá de la zona de inoculación y se produzca una parasitemia, ¿sí? Esa parasitemia pues va a generar nuevas lesiones con amastigotes, ¿sí? Y puede llegar a la fase crónica. En esa fase crónica los síntomas, o sea, de los 2 meses a llegar a la fase crónica, puede ser que los amastigotes estén ahí latentes en las células de los, o en las células o en los tejidos, en las células de los tejidos que ha invadido y estén saliendo, parasitando nuevas células, ¿verdad? Y se puede presentar o no síntomas, pero está latente la enfermedad. Entonces se dice que es indeterminada, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sea sintomática? Me voy a regresar a esta imagen. Piensen ustedes en la parasitosis. Voy a retomar. La picadura, el tripomastigote, empieza la respuesta inmune innata y un mecanismo pues es que lo reconozca y lo fagocite. Y eso tiene que ocurrir. Es un mecanismo que utiliza este parásito, véanlo así, pues es de mecanismo de defensa, pero el parásito le sirve, ¿por qué? Porque dentro de los fagocitos se va a reproducir, se transforma en amastigote y aumenta el número de células parasitarias, rompe esa célula que lo fagocitó y esos tripomastigotes o incluso amastigotes que pudieran salir van a entrar a nuevas células, ¿sí? Y ese ciclo pues se continúa. Esas células pueden ser células fagocíticas o células propias del tejido en donde haya llegado el parásito, como ya escucharon en el video, que no necesariamente van a ser macrófagos. Ahí pusieron de ejemplo el macrófago, pero pueden ser células cardíacas, células del músculo esquelético liso, pueden ser células hepáticas, células del cerebro, células pulmonares, diferentes tipos de células a donde haya llegado el parásito. Entonces, dependiendo de la carga parasitaria, va a ser la sintomatología que se presente. Ya habíamos en otro momento visto que las complicaciones de esta parasitosis pues iban a ser fallas multiorgánicas. Las más frecuentes pues eran fallas cardíacas porque había cardiopatías y una de ellas que se asocia por frecuencia es el aneurisma cardíaco. Se rompe, bueno, se acumula aquí líquido, ya no funciona adecuadamente y algún proceso de varios años hace que esto se rompa. ¿Y por qué? Porque el parásito está aquí
probablemente no haya gran cantidad de tripomastigotes, pero las células cercanas a ese nido de amastigote son infectadas y siempre hay rotura celular. Entonces eso induce un proceso inflamatorio y un área de necrosis que con el tiempo, meses, años, pues llega a esto. Otras son los famosos megas o la hipertrofia de los órganos. Las más frecuentes asociadas a Chagas son el megaesófago y megacolon, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque los parásitos están intracelulares, rompen células, parasitan las más cercanas y esto hace que haya un proceso de hipertrofia, aumento, ¿verdad? E hiperplasia en esas zonas. Bueno, a lo mejor no es el fin del curso, pero si ustedes recuerdan, cuando a lo mejor vieron histología, hay procesos de reparación tisular, entre ellos pues la misma hipertrofia que aumenta de tamaño la célula. ¿Por qué? Porque está siendo parasitada. Y la hiperplasia, un proceso cicatricial en el cual las células empiezan a dividirse y pues eso combinado con que hay aumento de células hospederas, pero esas células van a ser también parasitadas, pues se aumenta de tamaño. Llega un momento en que esto pues va a haber una pérdida de la función. Y bueno, quise mostrarles estas porque aquí no está mostrado eso. En el cerebro pues va a haber esas lesiones también y necrosis. Esas necrosis también ocurren en el esófago, en el intestino, en el corazón, en los pulmones, en diferentes órganos que llegue y puede llegar a causar la muerte. Entonces, tenemos en lo que nos habíamos quedado, ¿verdad? Que habíamos dicho que esta parasitosis tiene 3 fases clínicas principales. Una fase aguda que tiene un periodo, digamos, de incubación de alrededor de 7 a 14 días, en los cuales vamos a poder visualizar o detectar al parásito y además puede haber síntomas. Y esos síntomas pueden estar presentes durante 2 meses y luego entramos a una fase indeterminada y a la fase crónica. ¿Qué es lo que pasa en cada una de estas fases? Bueno, relacionadas al ciclo biológico del parásito. El parásito entró, tripomastigotes. Si yo hago un frotis sanguíneo, va a ser pregunta, si hago un frotis sanguíneo de sangre venosa de un paciente 2 días después de la inoculación del parásito, ¿creen ustedes que ese frotis sanguíneo, si yo le hago un examen en fresco, tomo una gota de esa sangre venosa y hago un examen en fresco, ¿creen ustedes que voy a poder visualizar tripomastigotes en la sangre? 2 días después. Es pregunta. Sí, no, ¿por qué? Aquí fue la picadura. Si yo no me acuerdo que me picó una chinche, no voy a saber que algo está ocurriendo ahí. Los síntomas, el periodo de incubación puede ser aproximadamente de 7 días a 14 días. En esos 14 días esto se va a ulcerar. En los poquitos días voy a tener, si la chinche me picó aquí, va a haber este edema, esta inflamación local. 14 días después, a los 2 meses posteriores a la picadura, yo voy a tener fiebre, ¿verdad? Puede haber una lesión o no, dependiendo de cómo sea mi sistema inmune. Puede haber este edema, ¿verdad?
y puede haber en las zonas locales a donde ocurrió la picadura el aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un proceso infeccioso, entonces se inflaman los ganglios cercanos a la picadura. Y hay como es una fase muy, o sea, el parásito, acuérdense, está entrando a células, saliendo de ellas, entrando, saliendo, pero esas células se truenan. Y no nada más las células fagocíticas, sino cualquier otra célula donde esté llegando el tripomastigote y transformándose en amastigote. Algunas células pues ya no van o los amastigotes se dividen, pero no necesariamente van a salir ahí. ¿Por qué? Porque en cuanto salen, el hospedero ya va a tener anticuerpos contra el tripomastigote. Entonces, algunos o gran parte de los tripomastigotes que salen van a ser eliminados y eso va a ocurrir en la fase aguda, ¿sí? En la fase indeterminada, pues justamente como ya montamos una respuesta, los tripomastigotes, insisto, van a empezar a ser reconocidos y pueden ser, no rápidamente, pero casi rápidamente eliminados. Se les pegan anticuerpos para opsonizarlos y que sean reconocidos y destruidos, y ya más va a ser más difícil que se reproduzcan dentro de células, ¿sí? Pero aún así, algunos de ellos van a entrar intracelularmente, ¿verdad? Y transformarse en amastigotes, pero esos amastigotes ya no salen. Incluso ya no necesariamente se van a transformar en tripomastigotes, ¿sí? O sea, eso puede pasar en esta fase indeterminada. Entran, salen, pero lo hacen con menor frecuencia. Entonces, vamos a decirlo así, es como si estuvieran haciendo este parásito una muerte silenciosa. Por eso es que podemos llegar a la fase crónica, en donde detectamos la enfermedad, pero ya por fallas multiorgánicas. Aún va a haber parásitos, pero ya no van a ser tan fácilmente detectables. Entonces, repito la pregunta. Si yo hago un frotis, perdón, no es cierto, una punción venosa y hago un examen en fresco 2 días después de la picadura de la chinche, yo voy a poder ver en sangre venosa con cierta seguridad tripomastigotes sanguíneos. ¿No? Ajá, ¿me dice cuál es su lógica de la respuesta? Nada más me dice Porque quién es. tendría Me dice Alejandro me dice su Hernández apellido. Silva. Ok. No, ¿por qué? Ajá. Porque tendrá que pasar el tiempo de incubación en que el metacíclico se convierta en amastigote y se pueda reproducir. Y cuando ya se reproduce, salga de la célula infectada y ahora sí puede haber una cierta carga de tripomastigotes ya sanguíneos, pero tiene que haber como que, pues sí, una carga parasitaria para que se puedan detectar en sangre. Y a los 2 días todavía no está muy bien, hay poca carga parasitaria para ser detectable. Muy bien, exactamente, esa es la lógica. O sea, si yo sospecho de Chagas y lógicamente el paciente difícilmente va a ir a los 2 días de que lo picaron, ¿verdad? Se va a aplicar a lo mejor algo por ahí, pero quiero que lo vean desde ese punto de vista. O sea, tiene que ver los métodos de diagnóstico que vamos a seleccionar dependiendo de la evolución de la parasitosis, y efectivamente es lo que nos acaba de decir Alejandro. Entonces, en este caso, ¿en dónde sería más factible que nosotros encontráramos? Aquí cometí el error de no ponerles una úlcera o un chagoma ya ulcerado. Aquí pues no se ve ulcerado, ¿verdad? Nada más se ve la zona eritematosa y la pequeña zona donde pudiera haber ocurrido la inoculación directamente del parásito, ¿verdad?
¿qué buscaríamos o qué estadio encontraríamos si hiciéramos una biopsia de esta lesión? En la zona de picadura. ¿Qué estadio del parásito buscaríamos con más seguridad ahí? El metacíclico y probables amastigotes. El metacíclico, si ya tenemos esta inflamación, ya no lo encontraríamos. Aquí encontraríamos los amastigotes. El metacíclico, casi, bueno, no tengo el dato, la verdad, de cuánto tiempo tarda en transformarse en amastigote. Pero una vez que entran los tripomastigotes metacíclicos en la piel, ¿verdad? En la zona de picadura, pues rápidamente son fagocitados. Entonces, si ya hay una zona inflamada, ya difícilmente vamos a ver el tripomastigote metacíclico, pero sí, con más seguridad vamos a encontrar los amastigotes dentro de las células de la respuesta inmune y probablemente dentro de las células epiteliales o algunas otras células que están en la piel, ¿sí? Entonces, ahí, si nosotros hacemos una biopsia, probablemente encontremos amastigotes. Y dependiendo del tiempo que haya pasado después de la picadura, si hacemos una impronta de la lesión, pues probablemente veamos por ahí, además de amastigotes, probablemente veríamos tripomastigotes saliendo, o ya ahí. Pero lo más seguro es que encontremos amastigotes. Ajá, sí. Bueno, entonces me voy a adelantar para explicar esta diapositiva, el por qué la puse así. Entonces, en la fase aguda, ya pensemos que ya hay sintomatología, ¿sí? En la fase aguda, ¿qué vamos a nosotros poder encontrar? Pues si ya pasó el periodo de incubación, como bien nos decía Alejandro, en el cual se reprodujo el parásito dentro de las células, se formaron muchos amastigotes y estos sí lograron transformarse en tripomastigotes, pues en la sangre vamos a encontrar, ya en la sangre venosa vamos a encontrar tripomastigotes. Pero también podemos encontrar, no nada más en la zona de picadura, sino en algunos órganos ya vamos a encontrar amastigotes, ¿verdad? Formando acúmulos o bien hasta libres los podríamos encontrar, pero los vamos a buscar más bien dentro de las células. Es raro, y esto sí se los comento, ustedes pueden buscar publicaciones, es muy raro que en vivo ustedes encuentren lesiones así con tripomastigotes. Es más frecuente ver amastigotes, pero en la cuestión de los macrófagos sí se ha visto que los macrófagos es una célula en donde los amastigotes pueden llegar a transformarse o se llegan a transformar en los tripomastigotes. Entonces, en la fase aguda, ya pensando que ya hay sintomatología, entonces tenemos a los tripomastigotes en sangre o en circulación general, ¿verdad? Y los amastigotes en tejidos. Entonces, encontraríamos o buscaríamos en la fase aguda estos parásitos en estos estadios. Ahora sí, entonces, en la fase aguda, ¿qué métodos de diagnóstico utilizaríamos? Yo aquí simplemente les puse unas imágenes. Y como ya nos recordábamos, me voy a regresar mucho más atrás. Teníamos, bueno, el examen en fresco, hacer frotis, la gota gruesa. Ya no voy a ver eso, ya lo repasan ustedes por ahí. Se hacía el frotis, la gota gruesa, se teñía, yo aquí les puse la más frecuente, o bien hacer métodos de concentración, que era por sangre venosa, o en sangre capilar, que era el método de Bennett, ¿sí?
seno diagnóstico, hemocultivo, inoculación de animales o algunas pruebas rápidas para detectar antígenos o la búsqueda de material genético por biología molecular. Entonces, díganme ustedes qué métodos de diagnóstico harían en la fase aguda. Recordando que en el caso de Chagas, el parásito ya puede estar en sangre, en circulación general, en su fase extracelular o en tejidos en su fase intracelular. Ana Graciela está, Martínez. Leonardo. A ver si se entiende la... Bueno. Maestra. Sí. Perdón, es que no podía prender el micrófono, se me trabó la compu. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí. Sí, ¿qué métodos de diagnóstico utilizaría en la fase aguda de la tripanosomiasis? De los que se pueden hacer con sangre, ¿cuáles usted podría hacer en la fase aguda? Ya hay síntomas. ¿Qué solicitaría al laboratorio que hicieran? ¿Un frotis, maestra? ¿Un frotis? ¿Y qué buscaría en el frotis? Bueno, un frotis, ¿qué? Sanguíneo, ¿verdad? Sí, un frotis sanguíneo. ¿Qué estadio buscaría ahí? ¿Sería promastigote? No. A ver, dijimos que la mastigote, bueno, el tripomastigote metacíclico entra en las células que están en la piel, incluyendo las células que llegan a fagocitarlo, se transforman a mastigote. Este mastigote se divide, se liberan tripomastigotes que van a infectar más células ahí o se van a circulación, ¿sí? Entonces, el tripomastigote. A ver, creo que no estoy dejando claro el tema, entonces vamos a cambiar el asunto. Bueno, aquí lo que trato de que nos quede claro es que si conocemos el ciclo, nosotros podemos seleccionar un método de diagnóstico. Voy a irme al revés. En vez de preguntarles el método, les voy a decir qué método y ustedes me van a decir por qué es útil o por qué no. Bueno, si ya estoy en la fase aguda, yo podría buscar al parásito en la sangre. Y como ya dice su compañera Ana Graciela, un frotis sanguíneo. En el frotis sanguíneo estamos hablando de Chagas. En la sangre va a estar el tripomastigote sanguíneo. Si yo quiero verlo moviendo, el frotis sanguíneo teñido con gimsa, pues no me va a servir, ¿verdad? Porque ahí se vería como se ve aquí. Yo podría resaltar o visualizar la estructura o la morfología del tripomastigote sanguíneo. Entonces, yo tendría que hacer una observación de una gotita de sangre.
sea tomada por punción venosa o por punción capilar, yo podría tomarla y visualizar el tripomastigote moviéndose. Pregunta aquí, si yo no sé la carga parasitaria de este estadio en la sangre, yo podría hacer un método de concentración. Fíjense bien, ya me dijeron la gota gruesa, ¿para qué servía? ¿Cuál de los dos métodos siguientes ustedes escogerían? Y me voy a ir a la imagen. Tenemos la gota gruesa, que era directamente unas 3 a 5 gotitas, se mezclaba, que dijimos es el para eso. ¿Qué pasó aquí? ¿Me dejé de escuchar o qué pasó? Sí, Sí, se poquito. dejó de escuchar. ¿Sí? ¿Ya me escucho otra vez? Sí. Sí, ya. ¿Sí? Y eso que estoy en la universidad. Bueno, bueno, creo que no se detuvo la grabación. Aprovecho aquí, miren, cuando no esté grabando, que se me pase o algo, díganme que inicie la grabación. Por políticas aquí no hay problema que se grabe, nada más que para que quede en el espacio del curso, porque el otro día sí, no pude o se canceló mi grabación y grabó alguno de ustedes y aparece que está disponible solo por un tiempo. Ya la subí ahí aquí a grabaciones y la pueden buscar en SharePoint, pero para que no se pierda ninguna. O sea, no tengo mayor problema en grabarla para que a todos nos quede en el mismo espacio, ¿sí? Avísenme eso. Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿cuál método utilizarían? ¿Una gota gruesa o un método de concentración de sangre venosa o de sangre capilar para tomar de ahí la muestra y observar el parásito de Chagas, el tripomastigote sanguíneo, que es un estadio extracelular? Usarían uno, el de gota gruesa, aunque se tiña, una punción venosa, una punción capilar, sea que de cualquiera van a hacer la tinción. ¿Cuál creen ustedes que sería más útil? Pensando en Chagas. Me voy a ir al ciclo. Bueno, aquí tenemos la muestra de sangre. Esta se puede utilizar para muchos parásitos, ¿sí? Estos métodos se pueden utilizar para muchos parásitos, pero mi pregunta va enfocada en Chagas. Esto es un estadio, el que queremos buscar o encontrar es el estadio extracelular. ¿Cuál nos rendiría mejor información? ¿Una gota gruesa de 3 a 5 gotitas teñidas? Una gota que tomemos de sangre, ya una vez que centrifugamos esta sangre venosa y tomamos la parte en donde están acumulados todos los eritrocitos, ¿verdad? O en este método en donde se acumulan aquí los parásitos. ¿Cuál sería el más recomendable como método de concentración para buscar tripomastigotes? ¿Cuál seleccionarían ustedes? La gota gruesa, para hacérselas más fácil, la gota gruesa teñida o una muestra de una punción venosa de toda esa sangre separado y hacer un frotis y teñido.
Ya centrifugada la sangre, ¿eh? Pues yo haría el de punción venosa, el de concentración de punción venosa, Ujú, porque pues habría más manera de detectar, pues si hay poca carga parasitaria, pues habría más manera de poder llegar a detectar el parásito. ujú, sí. Bueno, aprovecho aquí para explicar, porque para que entendamos los métodos, la gota gruesa, principalmente, pues si es un método de concentración, son 3 a 5 gotitas. Y la gota gruesa, en general, pues tiene mayor utilidad cuando queremos ver parásitos intracelulares, ¿sí? Entonces, esa es, aunque se puede usar para extracelulares, pero la cantidad de muestra es muy pequeña. Entonces, ahí es de mayor utilidad cuando buscamos parásitos intracelulares. Pueden ser, como en el caso de la siguiente parasitosis, que es el paludismo, para ese parásito que es intracelular. Pero como comenta su compañero Javier, pues si yo tengo una mayor cantidad por volumen, que en este caso dijimos ya está centrifugada, entonces ya se va a concentrar la parte en donde van a estar, la capa en donde van a estar los parásitos, pues mi cantidad de muestra, aunque los dos sean métodos de concentración de sangre, la cantidad de muestra es mayor, ¿sí? Entonces, en este caso, una sangre centrifugada por el método de Straub, pues me va a ser más confiable, ¿sí? Aun cuando de esa sangre yo pueda hacer también un examen en fresco, que sería tomar una gotita antes de centrifugar, verla al microscopio para ver la movilidad, ¿sí? La centrifugación no me va a afectar al parásito. Voy a poder hacer un examen en fresco, voy a poder hacer un frotis para teñir esa gotita, y visualizarlo teñido. Entonces, aquí, aunque ambos sean métodos de concentración, pues es mejor el tomar una punción venosa. Si yo ya sé que está en la fase aguda, pues hacer esto, ¿sí? Aunque haga la gotita, el frotis y la tinción. El método de concentración me va a rendir más frutos, como decía su compañero. Si no sabemos cómo está la carga parasitaria, entonces es mejor ese método, ¿sí? Y en base a esta lógica, una pregunta más: ¿qué ventajas me daría hacer un cultivo de sangre si yo tomo esa sangre, y a la par, y vamos a suponer que yo vi, pues parece sí ser que sí hay, parásitos, pero no los visualicé adecuadamente, y yo hago un cultivo? Aquí se utiliza el medio NN, que es ya habíamos visto que son medios bifásicos, en los cuales tienen una fase sólida, que es sangre, bueno, es sangre con agar sangre, y una fase líquida en la cual hay antibióticos para inhibir crecimiento de bacterias y de hongos. Entonces, generalmente ese medio, esa fase sólida, tiene extractos de proteínas que le confieren nutrientes al parásito, y además lo que viene en la sangre. Es el medio NN, novimagnil y nicol. ¿Cuál sería la ventaja de utilizar un cultivo o un hemocultivo de sangre para el diagnóstico de la parasitosis en la fase aguda? Tomen la lógica que nos acaba de decir su compañero Javier. Aquí yo les presento un examen en fresco, bueno, ya está teñido más bien, de lo que yo pudiera ver en las heces de la chinche después de hacer el senodiagnóstico, o lo que yo pudiera ver en una preparación húmeda del cultivo tras 14 días después de incubación a 28 grados centígrados, ¿sí?, de haber inoculado con la sangre de mi paciente. ¿Qué ventajas me daría
además de hacer el examen en fresco, un frotis, ya sea de una punción capilar o una centrifugación, yo hago el cultivo. ¿Qué ventajas me daría hacer el cultivo? En la sangre va a ir esto. En el cultivo yo puedo ver esto. Es como preguntarles de qué color es el caballo blanco de Napoleón. Aplicando la lógica que nos acaba de decir su compañero Javier. ¿Qué va a pasar si yo inoculo sangre de un paciente en un medio de cultivo artificial? Bueno, no es tan artificial, ¿verdad? Porque tiene extractos biológicos, pero ya no es nada más sangre, es un medio que va a tener las dos fases, sólida y líquida. ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué están viendo aquí? Esto me está indicando que el parásito se está reproduciendo, ¿verdad? Aquí son epimastigotes, se está reproduciendo, está aumentando la cantidad. Entonces, conforme a la lógica de su compañero, pues también aquí, al yo sembrar la sangre del paciente en un medio de cultivo, pues voy a aumentar la cantidad de los parásitos. Si no lo pude detectar en un examen en fresco, si por alguna razón no pude verlo en la tinción, si por alguna razón no pude separar bien las capas y no visualicé los tripomastigotes en la sangre, porque había muy poquitos, pues al cultivarlo yo lo que voy a hacer es favorecer su crecimiento y su reproducción. Entonces también voy a encontrar una mayor carga o un mayor número de parásitos, porque pues además se reproducen. Similar a lo que ocurriría en el insecto, una vez que utilizamos el senodiagnóstico y revisamos la materia fecal del parásito, ¿sí? Entonces, el cultivo también en esta fase me va a asegurar que yo observe al parásito y pueda hacer el diagnóstico de este en el paciente. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan el ciclo, pues van a poder seleccionar los métodos de diagnóstico. ¿Y por qué me interesa tanto que les quede claro? Porque esta parasitosis depende mucho del médico, ¿sí? Si viven en una zona endémica, es factible que encuentren a pacientes en su fase aguda, pero en la mayoría de los casos van a llegar en las fases indeterminada y en las fases crónica. Y en la fase crónica, aun cuando encontremos tejidos con amastigotes en el paciente, pues difícilmente ustedes van a sospechar, a menos de que tengan la historia clínica del paciente, de que ha pasado o de que le picó en algún momento, pues van a solicitar o van a poder detectar al paciente en su fase de amastigote. Entonces, la fase aguda, aun cuando tampoco es tan fácil de diagnosticar, es más factible que se pueda hacer el diagnóstico parasitológico. ¿Y a qué me refiero con diagnóstico parasitológico? Que encontremos al parásito, sea el tripomastigote, el amastigote o antígenos, ya sea de cualquiera de las dos fases, en la fase aguda. ¿Y cuánto va a durar esto? En promedio 2 meses, 3 meses. Pero después de eso pueden pasar 1 año o 4 o 6 meses y el paciente pues sigue teniendo parásitos ahí entrando y saliendo de las células, ¿sí? Pero en ese tiempo se monta una respuesta particularmente humoral y estos anticuerpos van a tratar de neutralizar y por eso pues van a funcionar como anticuerpos neutralizantes para pegarse al parásito, opsonizarlos y presentarlos a otras células para que los eliminen, ¿verdad? Pero unos se escapan, entran a las células y se vuelven a transformar en amastigotes. Y eso puede continuar, pero la carga parasitaria que vamos a encontrar de manera
sistémica o en circulación sanguínea de tripomastigotes va a ser baja y va a seguir presentándose fiebre, malestares generales, pero difícilmente, si no tenemos el antecedente de la picadura del insecto y para nada se encontró o hubo el diagnóstico de la fase aguda, pues difícilmente vamos a saber que el paciente tiene Chagas, ¿verdad? Y en esa fase indeterminada, el hacer hasta una punción venosa para hacer un frotis, una gotita con un examen en fresco, no nos va a ayudar. Probablemente si está muy cercana al inicio de la parasitosis y hacemos un senodiagnóstico o un cultivo sanguíneo, pudiéramos detectar por el incremento de las fases parasitarias, pudiéramos detectar al parásito, pero es probable que no. En esta fase indeterminada, la detección de anticuerpos anti-Trypanosoma cruzi es lo que más se utiliza, ¿sí? Pero insisto, tendríamos que saber que el paciente pudiera estar cursando con una tripanosomiasis americana o la enfermedad de Chagas. ¿Sí? Pero de aquí a acá, y aquí yo puse simplemente para decirles, debía haberlos puesto aquí. Desde la fase aguda hasta la fase crónica, el parásito se mantiene en su fase de amastigote intracelular, ¿sí? De tanto en tanto salen tripomastigotes, pero como ya hay una respuesta montada frente a él, pues la carga parasitaria circulante no es tan alta. Entonces, después de que pasó la fase aguda hacia la fase crónica, los anticuerpos pueden ser útiles, pero ya, oh, qué caray, con este mouse que estoy yo moviendo. Pensemos en 10 años después, hacer anticuerpos difícilmente ya va a ser algo que nos pueda dar un diagnóstico de esta parasitosis. El paciente ya nos va a llegar con complicaciones orgánicas, hacemos una biopsia de algún órgano y es probable que lo que veamos sean amastigotes. Aquí, pues bueno, esta lesión no está tan evolucionada porque pues todavía se ve muy definida, el tejido que está alrededor no se ve tan alterado, ¿verdad? Pero ya en una parasitosis crónica, pues probablemente este tejido que está alrededor ya esté necrosado, ¿sí? Entonces, lo que quiero aquí que nos quede claro, que la fase o el diagnóstico parasitológico de esta parasitosis, es decir, la detección del parásito, va a ser en la fase aguda. En la fase indeterminada y crónica, difícilmente vamos a detectar a los estadios parasitarios, ¿sí? O sea, lo que marcamos en este ciclo, el amastigote va a ser el responsable de que se mantenga o se desarrolle hasta la fase crónica, porque es el que se mantiene ahí latente en las células. Y la entrada y salida de los tripomastigotes de las células es lo que nos va a dar la fase aguda, ¿sí? Esto ocurre más lento en la evolución de la enfermedad. Entonces, si no hacemos el diagnóstico temprano, pues difícilmente vamos a hacer el diagnóstico me voy a ir acá, en esta, ¿sí? Entonces, este cuadrito corresponde a los 2 o 3 meses de evolución de la parasitosis en su fase aguda. Cuando entra ya hacia una evolución crónica, pasa por esta fase indeterminada hasta... otra vez, Yolanda. Y cuando ya tenemos síntomas es porque ya hay complicaciones
multiorgánicas, ¿sí? Y bueno, aquí es importante que en pacientes inmunocomprometidos puede haber la reactivación de la fase aguda. ¿A qué se refiere esto? ¿O por qué va a haber esa reactivación en un paciente inmunocomprometido? ¿Qué quiere decir esto? Que en estos pacientes puede salir el tripomastigote de la sangre y comportarse como si estuviera en sus primeras meses o inicios de la enfermedad. Pero desafortunadamente en esos pacientes la enfermedad puede ser mortal, ¿sí? O sea, vamos a suponer, nada más a suponer que esta persona que está aquí pasó por su fase aguda, entró a la fase crónica, que pueden pasar años, pero si a 1 año o 2 años desarrolla, por decir, una leucemia, pues el parásito va a salir. ¿Por qué? Porque ya no tiene un sistema inmune que reconozca activamente al parásito, no lo va a eliminar y el parásito va a infectar más células, ¿verdad? Y entonces, por eso puede ocurrir esto, ¿sí? Entonces, esta enfermedad, si tiende a la cronicidad, pues ya va a ser de complicaciones. No sé si me explico, jóvenes. ¿Alguna pregunta o algo? Todo bien, maestra. ¿Sí? Bueno, como quiero terminar paludismo, nada más les voy a comentar a qué quería tratar con esto. Bueno, estas 3 diapositivas que les puse aquí es porque el Chagas, igual que el paludismo, que es la siguiente que vamos a ver, son enfermedades transmisibles de interés que deben reportarse cualquier caso, ya sea fase aguda, fase indeterminada o fase crónica, deben reportarse a las autoridades. Bueno, aquí son algoritmos, son ejemplos de que debe darse aquí. Si yo tomo la sangre total, es decir, de una punción venosa, hago mi frotis y la gota gruesa y el microhematocrito, me deben salir positivos todos, ¿verdad? Para decir que realmente está positivo, ¿sí? Pero más que nada, también quiero comentarles aquí que si yo hago un examen en fresco y quiero decir que ese paciente tiene tripanosomiasis americana, debo confirmarlo obligatoriamente por otros métodos. No es uno solo el válido. Aun cuando yo esté viendo ahí el tripomastigote y diga, pues sí lo tiene, tengo que verificarlo por otro método. Un solo método no es válido. No quiere decir que no le van a dar tratamiento, pero se debe confirmar porque aquí sí es importante establecer quién es el agente causal de la parasitosis, ¿sí? Entonces, si yo nada más hago el frotis y la gota gruesa no es suficiente, tengo que hacerlo con otro método. Aquí en México se vale el microhematocrito fluorescente, ¿sí? Entonces, por eso es que se tiene que dar el resultado. Yo no puedo irme nada más sangre total, frotis y gota gruesa, lo tengo que confirmar con al menos 2 métodos. Aquí en México eso es requisito obligatorio, ¿sí? Insisto, aunque yo lo vea, diga, este es un tripomastigote en la sangre, le pueden dar tratamiento, pero siempre deben solicitar la confirmación por otro método. En México son estos 2, ¿sí? Hay otros esquemas en donde a partir de la sangre total se aísla, ya sea con inoculación en animal o hemocultivo, ¿sí? ¿Y para qué es esto? Porque tienen que determinarse
si está en la fase aguda, si está en la fase indeterminada o en la fase crónica. Y un solo método no me dice qué es y cuál es el riesgo de que yo diga que está en la fase aguda, que le voy a dar un tratamiento para fase aguda. Bueno, ustedes que son los médicos, pero si ya entró a fase crónica, ¿qué quiere decir? Que el parásito yo lo puedo detectar en la sangre, pero si ya está en la fase crónica, ¿qué quiere decir? Que ese parásito ya está invadiendo tejidos intracelularmente, entonces tengo que hacer un abordaje diferente de la terapéutica de ese paciente. Por eso es que se deben hacer más de un método para relacionarlo y poder establecer de alguna manera en qué fase de la enfermedad está ese paciente, ¿sí? Si todo me sale positivo, los dos métodos, es decir, yo lo veo en todos los métodos, incluyendo el examen en fresco, y le hago la detección de anticuerpos, pues está ahí. Pero si yo ya no lo veo en un examen en fresco, en un frotis sanguíneo, en una gota gruesa, y además, pero solamente detecto los anticuerpos y tiene una sintomatología que hay asociada a esta enfermedad, pues puedo decir que está en la fase crónica. Y aún así, aunque yo no lo vea al parásito, el paciente se puede diagnosticar con Chagas, ¿sí? Por eso es que es importante que hagamos más de un método para el diagnóstico, ¿sí? Entonces, el examen en fresco solito me dice que está el parásito, pero para yo poder decir en qué fase está, pues tengo que hacer más de un método. Y aquí en México tenemos pues la detección de anticuerpos frente al parásito, ¿sí? A nivel mundial hay otros métodos que involucran la biología molecular. Aquí en México todavía no se establece como prueba obligatoria, pero la serología sí, y ustedes pueden visualizar esa información bueno, ahora con esta nuevas autoridades federales, ya todo está muy concentrado y está mucha información bloqueada, pero aún así, pues hay reportes que salen en el diario oficial, salen mensuales y se debe reportar. Los bancos de sangre tienen por obligación que hacer la búsqueda del parásito en fresco, o sea, es obligatorio. Y les voy a pedir, porque no lo tengo yo esa información, si me investigan, qué pruebas hacen aquí en el banco de sangre para decir que esa sangre está libre de Trypanosoma cruzi, ¿sí? Les encargo de tarea, porque no lo tengo yo ahorita en fresco, esa información, qué es lo que hacen aquí en el banco de sangre de Aguascalientes para decir que la sangre está libre de Trypanosoma cruzi, ¿sí? Bueno, no sé si hasta aquí hay una pregunta, espero alcanzar a ver paludismo. ¿Alguna pregunta o algo? Por mi parte no, maestra. ¿No? Bueno, insisto, la siguiente semana les voy a pedir que repasen, igual si ahorita no termino paludismo, ahí va a estar la presentación, también ya va a estar la de línea, porque no consideraba yo, no recordaba que no vamos a tener clases el jueves, y como mañana es el examen, pues no vamos a terminar el tema, pero les voy a pedir que repasen, porque la próxima semana vamos a hacer un ejercicio en aula virtual y vamos a repasar para el tema hasta paludismo, ¿sale? Bueno, voy a tratar de involucrar, porque no hemos visto en teoría paludismo, y quiero retomar un poquito para revisar el diagnóstico de esta enfermedad. Y me voy a ir
a la presentación que tienen en el apartado de la unidad 2 en teoría, para ver por qué es diferente el diagnóstico de Chagas y que vean cuándo se usan unos métodos y cuándo se utilizan otros. Bueno, el paludismo, también conocido como malaria, fiebre de los pantanos, fiebre palustre, fiebre intermitente, pero a nivel mundial, malaria o paludismo. Son los dos nombres comunes de esta enfermedad. Esta es una de las enfermedades transmisible por vector. El transmisor es un insecto, un mosquito del género, bueno, las hembras de los mosquitos del género Anopheles, y van a estar transmitiendo un parásito intracelular del género Plasmodium. Los principales síntomas de esta parasitosis en la fase aguda, van a ser dolor de cabezas, fatiga, náuseas, vómitos, escalofríos, incluso previo a los escalofríos, febrícula, ¿sí? Que es importante. Y uno de los síntomas es fiebre. De ahí el nombre de fiebre intermitente. Ahorita vamos a ver por qué. Dolores musculares. Entonces, algo importante que se ha establecido a nivel nacional y mundial es controlar al transmisor, ¿sí? Más allá del tratamiento, aun cuando vamos a ver, no creo que alcancemos hoy mismo, pero lo veremos más adelante, para erradicar esta enfermedad. Bueno, nada más comentar aquí, se conoce como fiebre de los pantanos y fiebre palustre porque en la antigüedad se asociaba estos síntomas, estas enfermedades, con las lluvias en las cuales se aumentaban los cuerpos de los ríos, de los lagos, de los estanques, había más charcos, y como se asociaba eso, pero no lo asociaban al mosquito, ¿sí? Hasta ya muy años para acá, pues se asoció al transmisor con el parásito y los síntomas. Entonces, todo esto lleva una historia, y la historia que les toca a ustedes o no, a nosotros es que ya sabemos que hay un transmisor que lleva el parásito y este parásito se asocia a una sintomatología. Bueno, me voy a saltar esto porque queremos ver el diagnóstico. Y para ello quiero ver el ciclo, ¿sí? Plasmodium es un parásito de las coccidias, donde está Cryptosporidium, donde está Cistoisospora, donde está Ciclospora, ¿verdad? Entonces, ciclo biológico complejo, y tan complejo está que aquí, a pesar de que se ven muchas caricaturitas, muchos dibujos, está resumido. Lo que yo quiero que resaltemos aquí antes de ver unos videos es lo siguiente. El mosquito es el hospedero definitivo de este parásito. En el mosquito se va a llevar a cabo la reproducción sexual del parásito. Cuando nos pica en su saliva, sí, en la picadura va a dejar el estadio infectante que se llama esporozoito. Dentro de nosotros, que somos el hospedero intermediario, van a ocurrir dos fases de reproducción asexual. Una que se conoce como ciclo exoeritrocítico, que ocurre en el hígado, ¿sí? En el hígado. Y ahí se va a formar un estadio que sale de las células hepáticas, de los hepatocitos, que se llama merozoito. Ese merozoito va a entrar o va a llegar a la sangre, en donde va a ocurrir otra fase o otro ciclo de reproducción asexual que va a ocurrir, como ya dije, en los eritrocitos, el ciclo eritrocítico. Y ahí, pues, esto puede continuar, ¿sí?
para que el mosquito sano, cuando nos pica, se infecte, en la sangre tiene que haber estadios inmaduros de los gametos, que se llaman gametocitos, ¿sí? Femeninos y masculinos. Estos son los que debe llevarse el mosquito para que en él se transformen en gameto femenino, y gameto masculino. Y se ocurra otra vez la reproducción sexual, ¿sí? Entonces el mosco es el hospedero definitivo y nosotros somos el hospedero intermediario. En nosotros va a ocurrir una fase hepática o exoeritrocítica y una fase eritrocítica. En ambos órganos o en ambos sitios, el parásito se reproduce asexualmente. La fase que nos va a dar los síntomas es el ciclo eritrocítico, ¿sí? Bueno, les voy a pasar esos videillos que ya también los tengo aquí listos. Eso ya no. Ay, no entré a aula virtual, muchachos, tengo que entrar a aula virtual. Ay, nos tienen más presionados que a ustedes. Bueno, pues ya no entré, ya que. No se crean. Denme un segundo. Se me olvida la clave. Bueno, a ustedes les consta que sí estoy aquí. Pero no sé si a mi jefa. Bueno. Aprovechando esta presentación que estoy usando, aquí la tienen, ¿sale? Ahí está. Bueno, vamos a ver. Ahorita para fines de lo que quiero ver, vamos a revisar lo que ocurre una vez que el parásito nos infecta. Ay. The malaria life cycle follows a devious path, swapping back and forth between mosquitoes and humans. This mosquito is infected with the malaria parasite. Because she is pregnant, she has become hungry for human blood. During the bite, she injects saliva to stop the blood from clotting. Her infected saliva also carries the malaria parasite. The parasite rides the bloodstream like a network of roads, seeking its first target, the core of your body's blood filter system, the liver. Sensing its arrival at the liver, the parasite searches for an exit. A sentinel Kupfer cell is the entry point to liver tissue. Leaving the blood, the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. Over the next few days, the parasite undergoes hundreds of nuclear divisions, copying its DNA over and over again. A single infected liver cell can create thousands of new parasites. The next generation of parasites are modified to infect a new target. Red blood cells.
Inside a red blood cell, the parasite can hide from the body's immune system. The parasite slowly devours the contents of the infected cell and creates more parasites. The infected cell becomes sticky and grips onto blood vessel walls. Once mature, the infected cell bursts, spreading more parasites through the bloodstream. Malaria victims suffer fever, loss of blood, convulsions, brain damage, and coma. Countless millions have been killed by it. Most people who die from the disease are pregnant women and children under the age of 5. Usually vegetarian, preferring to drink. Mosquitoes are usually vegetarian, preferring to drink nectar, fruit juices, and honeydew. Only a pregnant mosquito will bite humans, seeking nutrients from blood to nourish her developing eggs. If she drinks blood from someone infected with malaria, she too becomes infected with the disease. The tiny drop of blood filling the insect's stomach is teeming with malaria parasites. The parasite form that is deadly inside humans cannot survive in the mosquito's stomach and is slowly digested with the rest of her blood meal. However, back in the human host, a few of the parasites turned into a different type of cell, one that is sexual but remains dormant. Malaria sex is triggered when the warm human blood begins to cool inside the insect's stomach. The female form of the parasite matures into an egg. The male form takes a while longer to mature into sperm. Bueno, voy a hacer un corte aquí. No sé si queda claro que esa es la sangre que chupó del humano, que llevaba los gametocitos femenino y gametocito masculino. Ya cuando está en el insecto se van a transformar en gametos masculino y femenino, que es lo que están viendo aquí. Aquí se está formando por un proceso que se llama exflagelación, la formación de los gametos masculinos, ¿sí? Entonces, para que no se vayan a confundir. Esta era la sangre que venía del hospedero. This sperm is from an earlier feed. The fertilized cell can glide and begins to explore its new environment. It migrates to the outer lining of the mosquito's stomach before transforming into a cyst. Each cyst produces thousands of thin, tiny parasites which seek out and infest the mosquito's salivary glands.
The next time this mosquito bites a victim, the malaria parasite will ride in with her saliva and infect another human. Entonces, como se dieron cuenta ahí, ahí está más resumido que esto, lo que está ahí. Entonces, lo que quiero que nos quede claro ahorita para ver los métodos de diagnóstico es que recuerden lo que pasaba una vez que entraba. Este estadio se llama esporozoito. Las bolitas que vieron ahí, que era el quiste, el macrogameto. Bueno, aquí ya se forman los gametos masculinos. Se formaba ese gusanito que se movía o quiste, ¿verdad? Esto es lo que vieron ahí en el insecto. Pero quiero que nos vayamos aquí al humano, que es lo que vamos a visualizar. Entonces, entra el esporozoito, ese llega a las células, sale y entra a la sangre. Ahorita vamos a ver unos nombres. Y lo que tiene que ir en la sangre es esto, para que el mosquito se vuelva a infectar. Ojo donde estamos viendo estas estructuras. Entonces, de Plasmodium hay aproximadamente 156 especies. Hasta ahora, hasta el día de hoy, se reconocen 4 principales especies causales de paludismo en el humano: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale y Plasmodium malariae. Aquí en México, Plasmodium vivax es la más frecuente, casi en el 98% de los casos, el resto Plasmodium falciparum. Pocos casos reportados por Plasmodium malariae, ¿sí? Sin embargo, como todo evoluciona y los métodos de diagnóstico están evolucionando y de identificación, por ahí hay una nueva especie que es Plasmodium knowlesi, que al parecer puede ser también causal de paludismo en el humano. Y esto es porque descubrieron una nueva especie de un gorila que tenía paludismo semejante al nuestro. Hay malaria o digamos enfermedades parecidas en otros animales, pero los de humanos son estos. Pero este está ya entrando en controversia, ¿sí? Porque al parecer se pueden pasar naturalmente al humano, pero están haciéndose estudios a ver si es cierto y buscando si hay pacientes que tengan a este parásito. Aquí tenemos una imagen donde está un neutrófilo y varios eritrocitos con el parásito al interior, ¿sí? Bueno, dijimos que es una enfermedad febril. Me voy a saltar esto para explicar, bueno, todos esos síntomas. Aquí la cuestión es que no sé si ustedes notaron ahí en el video, ya lo cerré. A ver, creo que por aquí. The infected cell becomes sticky and grips onto blood vessel walls. Este era un eritrocito y está de ese color porque indica que es un eritrocito que ha sido parasitado. Los eritrocitos en esta enfermedad pueden, según el parásito, aumentar de tamaño, cambiar de forma y además, pues
al crecer el parásito adentro se reproduce, va a producir compuestos de desecho, pigmentos palúdicos. La hemoglobina también se transforma. Entonces, derivado de todo eso, pues hay pigmentos al interior del eritrocito y pigmentos al interior o gránulos al interior propio también del parásito. Esos eritrocitos, aquí no lo menciona así tal cual, simplemente, pues bueno, ya no pueden desplazarse adecuadamente. Y algunos se van a quedar en los vasos capilares, pueden obstruir. Dependiendo de dónde se queden esos eritrocitos, va a ser las complicaciones que va a tener el paciente. En el caso de Plasmodium falciparum, todo este arresto o esta detención de los eritrocitos parasitados generalmente ocurre en los capilares que irrigan órganos. Es difícil ver un eritrocito lleno de muchos parásitos, como ahorita les voy a mostrar, en la sangre. Bueno, ¿a qué quería llegar con esto? Spreading more parasites through the bloodstream. Cuando ocurre eso, que se truenan esos eritrocitos, es cuando ocurre la etapa febril, ¿sí? Y como no hemos visto en teoría, pues ahorita no quiero mezclar los términos y ahora sí me van a disculpar, pero el lunes siguiente sí voy a ver este tema porque si no, nunca lo vamos a terminar. Bueno, entonces, esa fiebre se produce cuando se rompen los eritrocitos. A ese estadio que está ahí en el eritrocito es un esquizonte. Y ese esquizonte se fragmenta y se van a liberar un estadio que se llama merozoitos. Pero es cuando ocurre la fiebre. Y en el caso de la fiebre humana por Plasmodium o en la malaria tenemos 3 tipos. Una que se llama terciana benigna, que ocurre cada 3 días, igual que la terciana maligna, y una que ocurre cada 4 días, que se conoce como cuartana. Que aquí puse simplemente los que podemos encontrar en América y en particular México, principalmente la terciana benigna, que es causada por Plasmodium vivax, la terciana maligna, que es causada por Plasmodium falciparum y que es la más importante causa de muerte a nivel mundial, particularmente en África, y la cuartana, que pues tampoco es tan maligna, que es causada por Plasmodium malaria. Bueno, entonces aquí está representado lo que ocurre en el ciclo biológico del parásito en los eritrocitos. Entonces, aquí está lo que estaba representado en el video. Ese esquizonte se rompe y se liberan merozoitos que van a infectar nuevas células para volverse a repetir. Ese merozoito aumenta de tamaño, se alimenta, se transforma en un trofozoito que empieza a dividir los núcleos, se forman los esquizontes, se fragmenta el esquizonte, se rompe el eritrocito y nuevamente sale, ¿sí? Entonces, ahí está ese momento que vieron en el video, la rotura corresponde a la fiebre y corresponde esa fiebre a un momento particular en el ciclo biológico de este parásito. En el caso de la terciana maligna también hay esos picos de aumento que corresponden a lo mismo. Sin embargo, en el caso de Plasmodium falciparum, generalmente esta parte ocurre en las vísceras. Esos eritrocitos que se rompen se quedan en los capilares que irrigan las vísceras. Y hacia la sangre únicamente se van los merozoitos que van a infectar nuevos eritrocitos y se van a transformar en trofozoitos. Esos nuevamente quedan en las vísceras. Y en el caso de Plasmodium malariae, pues es algo parecido, ¿sí? Lo mismo,
pero esto ocurre en circulación sanguínea. Bueno, ¿por qué? Si ven ustedes ese gráfico, ¿por qué podría ser, a qué podrían, si nada más analizan estos gráficos, por qué esta pudiera ser benigna, maligna? ¿Qué diferencia hay? En este lado, me faltó ponerle aquí, es la temperatura, de 36 a 40 grados centígrados. ¿Por qué esta puede llegar a ser mortal? Es más, si no se hace el diagnóstico rápido de esta, del paludismo por Plasmodium falciparum, la muerte puede venir en pocos días. En zonas endémicas se mantiene una vigilancia constante de esta parasitosis. Esta incluso puede llegar a ser crónica. ¿Por qué pudiera ser que esta sea maligna? Y se refiere a maligna porque, bueno, vean lo que está ocurriendo en las vísceras, se están rompiendo los eritrocitos que están circulando en capilares. Porque Ahí se produce muere. una fiebre hemorrágica. ¿Perdón? ¿No es porque produce una fiebre hemorrágica? Bueno, como tal, en todos los casos se lisan los eritrocitos, en todos los casos. Solamente que esto, en Plasmodium vivax y en Plasmodium malariae, todo el ciclo tiene que ocurrir en sangre venosa, en circulación general, ¿sí? Pero en el caso de esta, en los eritrocitos que llegan ya en los capilares propiamente, que irrigan a las vísceras, pensemos en el pulmón, pensemos en el cerebro, en el hígado, en el vaso, ¿sí? Ahí es donde se rompen los eritrocitos, quedan ahí. Entonces, producto de la rotura, piensen ustedes, se están rompiendo eritrocitos. Y aquí yo nada más estoy relacionándolo al diagnóstico, pero ¿qué pasa cuando se rompe el eritrocito? Que se liberan cúmulo de moléculas que pueden ser antigénicas. Entonces, esas moléculas, además de que se está rompiendo una célula propia de nuestro cuerpo, ¿verdad? Se causa ahí. Entonces, aquí, bueno, sí tiene un poco que ver con eso, pero hay una zona de necrosis, ¿sí? Si ustedes vieron, me voy a regresar cuando andaba migrando el esporozoito para tratar de llegar a su célula blanco. Of the liver, the parasite searches for an exit. Imaginen que esto es lo que ocurre en cualquier otra víscera, no nada más el hígado. El parásito anda migrando ahí en esta sangre capilar. Atraviesa células. A sentinel Kupfer cell is the entry point to liver tissue. Las utiliza para... Leaving the blood, the parasite infects a liver cell, killing one or more other cells on its way. Over the next few days, the parasite undergoes hundreds of nuclear... Entonces, tiene que ser reconocido y ocurre necrosis tisular, ¿sí? Entonces, esa necrosis tisular, está acá, ¿sí? ¿Qué observan en cuanto a la fiebre? ¿Qué pasa en esta fiebre? O sea, hay necrosis a nivel de las vísceras, ¿sí? Y eso mantiene un incremento de temperatura. ¿Qué diferencia hay entre la etapa febril? Comparemos nada más esta, terciana benigna y terciana maligna. Aquí hay un pico y luego baja.
¿Y aquí qué pasa? La Disculpe, fiebre. maestra. ¿Perdón? Disculpe, maestra, una disculpa. Soy Toño de Carmona. Ajá. Oiga, maestra, le queremos pedir un favorzote. Es Sí. que ahorita a las 4 tenemos examen de farmacología y el doctor nos pidió que si nos podíamos conectar unos 5 o 10 minutos antes. Ok. Entonces, no sé si nos pudiera dar chance de salir un poquito más temprano. Sí, está bien. De Pues favorzote, ya, si maestra. quieren ya, porque ya faltan 10, sí. Bueno, Gracias, terminamos maestra. el próximo